depende del conocimiento de Dios y luego del conocimiento de nosotros mismos. En ese orden, no te puedes conocer bien a ti mismo hasta que conoces bien a Dios. Pensamos que confiamos en Dios o pensamos que conocemos a Dios, pero la realidad puede ser totalmente opuesta. Por lo que dice esto, creer que Dios existe no es lo mismo que creer en el Dios que existe, ¿sí? Aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la medida que tú conoces a Dios, te conoces a ti mismo, el conocimiento de Dios permea, afecta tu manera de pensar, tu manera de sentir. Como decía, te vas ubicando en este orden de creación. Él es el creador, tú y yo somos las criaturas. Él es santo, santo, santo. Él es sublime, Él está por encima de todo y nosotros estamos de este lado de la tierra y tenemos que ubicarnos para darle lugar a Él, ¿sí? En el trato, en la relación. Y esta frase que tenemos aquí evidentemente está denotando que los que creen en Dios o que creen que Dios existe no tienen un conocimiento verdadero de Dios, ¿sí? No tienen una intimidad, no se relacionan con este Dios, no hay una relación cercana de confianza. Sí creo que Dios existe, pero ahí está, es el Dios de mi papá, es el Dios de mi pastor, es el Dios de mi vecino, es el Dios de mi abuela. Y sí creo que existe, pero evidentemente eso te pone a ti en una situación muy, muy, muy vulnerable, porque si en estos momentos tú llegaras con ese Dios, porque la Biblia dice que vamos a llegar un día ante ese Dios, lo predicamos el domingo pasado, todos vamos a comparecer ante ese Dios. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Dios, como leímos en el Salmo 90, es eterno, es desde la eternidad y antes de la eternidad. Dios no necesita explicación, Dios no necesita ayuda, Dios no necesita de nada ni de nadie. Nosotros le necesitamos a Él. Y estamos aquí por eso, porque yo le necesito y estoy orando para que tú también le necesites, ¿sí? Y vamos a meternos ya en esto que es extremadamente importante, nuestra explicación y base bíblica. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos? Bueno, hay dos respuestas, dos partes que vamos a analizar y la vamos a dividir en 4, ¿sí? Primera, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Todo ser humano, ¿sí? Tú te puedes en esta mañana considerar ateo, pero internamente tú sabes que existe un ser superior y de ese ser superior queremos hablarte. Pero la segunda, creemos en la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. Y vamos a ir mencionando todo eso. Vamos a primero el sentido humano interno de Dios. Todas las personas en todas partes tienen un sentido interno profundo de que Dios existe, de que son criaturas y de que Él es su creador. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 19, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, ¿sí? Dios se revela y se revela de diferentes formas y vamos a ir metiéndonos hacia ello. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice el texto, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades invisibles? Número 1, su eterno poder, ¿sí? Y después, número 2, su naturaleza divina, que no se ven, pero se conocen. Dice que se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Y ese es el sentido interno. Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios. Y en este contexto que Pablo está hablando aquí, en este contexto, Pablo le está hablando a personas que no eran salvas, que no eran cristianos. No todo el contexto, pero parte de él. Sí, parte de él. Claro que Pablo le está escribiendo una iglesia, pero también los oyentes que estaban allí, no todos eran salvos. Por eso Pablo está diciendo esto. Y vamos a ir avanzando en este sentido interno de la creación de Dios. La Biblia también reconoce que algunos niegan
este sentido interno de Dios e incluso niegan que Dios existe. Dice la palabra de Dios en el Salmo 14:1 y lo mismo dice el Salmo 53:1. Lo mismo. Son dos salmos correlativos. Dice el Salmo 14:1. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Cuando aquí dice la Biblia necio, no está hablando de alguien que tiene problemas mentales. No está hablando de una persona que se enferma mental y por eso responde así. No está hablando de una persona que tiene problemas morales. Una persona que tiene problemas morales niega la existencia de Dios. Niega que Dios existe. No le conviene tener un Dios santo, 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 que le pida cuentas de sus pensamientos, de lo que ve, de lo que oye, de lo que habla, de lo que siente, de lo que hace. No le conviene. No le conviene tener un Dios que de alguna manera lo invite a ser mejor cada día, a perdonar a quienes le ofenden, a servir, a amar, a involucrarse, a renunciar, a pagar un alto precio. No le conviene. Por eso esta persona prefiere decir no hay Dios. Dice el Salmo 10, versículo 3 y versículo 4, el malvado alaba al ambicioso y menosprecia al Señor y luego en su orgullo continuamente piensa que no hay Dios. Vean en qué está involucrado la persona que no profesa creencia y fe en la existencia de Dios. Bueno, en alabar lo que no se debe alabar, ¿sí? En aplaudir lo malo en vez de lo que es correcto, y dice que piensa continuamente que no hay Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Esta es la actitud de la persona que interiormente reconoce que Dios existe, que hay un Dios, pero que por voluntad, por decisión, se pone en contra, es decir, se rebela. Y en la experiencia humana esto es el pan nuestro de cada día, porque todos nacimos con rebeldía en contra de un ser como Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3 que no hay alguien bueno que busque a Dios. No lo hay, no existe. Por más carita de bonitos que tengamos, por más que estemos sentaditos bien portaditos esta mañana, tú y yo somos rebeldes, tú y yo somos desobedientes, tú y yo estamos para exigir nuestros derechos y nuestros deseos. Eso es lo que está en nuestro corazón naturalmente. Por eso necesitamos a Dios. Porque Dios, ¿qué hace? Dios trabaja con mi corazón rebelde. Y Dios forja humildad en mi corazón. Yo no soy humilde. Decía un pastor, yo soy un orgulloso en tratamiento. O sea, Dios está trabajando con mi orgullo, con mi vanidad, con mi vanagloria. Y esa es la realidad. ¿Y qué es lo que sucede con nuestro corazón? Dice que obstruimos la verdad de Dios. Con nuestros pensamientos, con nuestros criterios. Eso es lo que hace el corazón, tuyo y el mío. El 1:20 dice, nadie tiene excusa por negar a Dios. Podemos decirlo, pero eso no se convierte en una excusa delante de Él, delante de la realidad de lo que Él es. Algunos verbos indican una supresión de la verdad, y estos evidentemente textos inspirados de la palabra de Dios, pero que describen, desnudan el corazón de nosotros los hombres. Dice Romanos 1:23, ¿qué hicieron los hombres? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. 1:28 de Romanos, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. 1:32, hablando de los que viene mencionando Pablo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y está hablando aquí de toda práctica inmoral, toda práctica lasciviosa, lujuriosa, cambio de sexualidad, hombres convirtiéndose en mujeres, mujeres convirtiéndose en hombres, y toda una serie de bestialismo y de corrupción moral, porque en la naturaleza humana está esto, y quiero que lo entiendas en esta mañana. Por más que tú y yo estemos en una iglesia, eso no me hace santo, eso no me hace puro, eso no me hace un hombre. Puedo ser ahora el más perverso de los perversos, ahora mismo, ¿sí? Y yo tengo que entenderlo, tengo que tenerlo en mi radar eso, siempre. Porque la Biblia dice que mi corazón es perverso, mi corazón es engañoso. Como leíamos en el Salmo 95, mi corazón puede oír la voz de Dios,
pero la voz de Dios no venir a mi corazón y quebrantarla para que yo me humille y diga, sí, Dios, yo estoy mal. Tú eres Dios, yo soy criatura. Tú eres santo, yo soy un pecador que estoy mal. Perdóname, me arrepiento, vengo a ti a buscar gracia, a quebrantarme. Y esa es la actitud. La actitud es postrarme, la actitud es humillarme, la actitud es reconocer. No la otra, no decir, Dios es el que está equivocado, lo que Dios me pide no es justo, lo que Dios es imposible que yo alcance a hacer o a conseguir. Esos son pensamientos que evidentemente te van a llevar a ti a siempre estar queriendo negociar. Eso es religión. La religión te va a dar la chance de que tú negocies con Dios, de que tú le digas a Dios, bueno, Dios, un tanto de ti, un tanto de mí. Eso no es el Dios de la Biblia, del que estamos hablando en esta mañana. Seguimos con el sentido humano interno de Dios. En la vida del creyente, esta conciencia interna de Dios se hace más fuerte y más definida. Empezamos a conocer a Dios como nuestro Padre Celestial amoroso. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Este capítulo 8 es precioso. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La realidad de la salvación se muestra por la presencia del Espíritu Santo que va obrando en el corazón del que antes lo llevó a la cruz y lo hizo ver su condición perdida, pecadora, y trajo una convicción interna de estar necesitado de un Dios que tiene el medio para salvar, que se llama Jesucristo, el que murió en la cruz, el que pagó por los pecados de todos los pecadores. Y hay una realidad de la presencia que viene a morar en ese corazón del Espíritu Santo y va generando esa relación con el Padre. ¿Por qué yo le digo Padre a Dios? Aquí podemos amar también papá o papito querido, que fue lo mismo que Jesús le dijo al Padre desde la cruz. Él oró al Padre, porque eso es lo que hace un hijo. En cualquier circunstancia, Jesús oró en la peor de las circunstancias que tú y yo nunca viviremos. Él oró y dijo, Padre, Padre. O sea, él clamó a su Padre. Eso es lo que hace un hijo. Clama a su Padre, busca a su Padre, reconoce a su Padre, reverencia a su Padre, se somete a su Padre. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da esa bendición de identificar a Dios como un papá al que debo temerle, al que debo honrarle, al que debo amarle, al que debo servirle, al que debo siempre tener esa connotación de humildad para con Él, total, absoluta, de nunca pasarme de la raya, nunca entrar en una relación confianzuda, donde yo puedo cambiar la verdad de Dios por lo que a mí me conviene, por la mentira. Y esa es la tendencia del corazón humano. Esa es. Sin embargo, si en ese corazón el Espíritu Santo está presente, aún ese mismo Espíritu Santo que está presente va generando esa convicción de que estamos cambiando, estamos promoviendo lo que a nosotros nos conviene, y el Espíritu Santo te trae convicción y te redarguye, te reprende y te guía a toda la verdad y te dice, es por aquí. No es por lo que tú estás pensando, no es por lo que tú estás creyendo, no es por lo que tú estás oyendo, es por lo que aquí dice mi palabra. Esto es lo que debes hacer, esto es lo que debes reconocer. Arrepiéntete, ven a mí y Dios obra, ¿sí? Llegamos a conocer a Jesucristo que vive en nuestros corazones, en este sentido humano interno de Dios. Y esto es lo más, digamos aquí, lo que marca una diferencia entre el que ve la evidencia de que Dios existe, ve de alguna manera, o no ve, percibe internamente que Dios existe por esa conciencia, por esa realidad de lo que Dios es. Y en el cambio del creyente, del que, obtuvo por misericordia y por gracia de Dios, que el Espíritu Santo lo tocara, lo convenciera y lo condujera a Cristo para obtener perdón y paz y esa relación con el Padre, dice el texto de Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿En qué contexto está esto? En un contexto donde Pablo está hablando de la posición que los creyentes de Éfeso tenían en Cristo. Y esa posición empezaba con la salvación, ¿sí? Con esta salvación que Dios otorga. Y esta salvación es Cristo viviendo por la fe, habitando en los corazones.
entrando allí, haciendo casa y hogar para salvar. Pero no solamente para ser un salvador conveniente, que me conviene porque me libra del infierno, sino un salvador que controla, que opera, que tiene control interno allí, donde Él es el Señor, Él es el amo, Él gobierna, Él dice, a ver, esto está mal aquí, esto hay que corregirlo, esto hay que cambiarlo. Y es amoroso, es precioso, y Él empieza a operar a través de esa fe. En este conocer a Jesucristo, viviendo por la fe en nuestros corazones, Pablo, en un contexto distinto a los filipenses, les escribe para traer una armonía a un caos o a una manera de ser de división, de pensar para uno mismo, de tener ciertas rencillas hacia otros, ciertas peleas. Y Pablo está hablando aquí de cómo lograr un amor genuino, cómo lograr una amistad genuina. Y Pablo está hablando de tener las cosas que antes eran ganancia, ahora como basura, por Cristo, por amor de Cristo. Y Pablo dice que esto viene cuando Cristo está en el lugar de ejemplo, de motivación interna, que lo llevó a Pablo, lo llevó al mismo Cristo a dejar, a renunciar, a humillarse, a Timoteo, a Epafrodito. ¿Dónde estaba la clave? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, a fin de conocerle. Y ese es el sentido del creyente. El sentido del creyente internamente va conociendo de una manera progresiva a su Salvador, a su Dios, a su Señor, y va trayendo verdad, liberación, va trayendo una purificación, una transformación extraordinaria, donde Pablo dice en Efesios 2:10 que fuimos creados, dice, porque hechuras suyas somos en Cristo Jesús. Se me hizo la laguna. Efesios 2:10 dice así, 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa frase, cuando dice ahí Pablo, porque somos hechura suya, estamos en el trabajo de diseño, de formación, de transformación de Dios. Y dice el texto, creados en Cristo Jesús, esa creación que viene por la salvación, nuevas criaturas. Pablo usa mucho este concepto de creados, nuevas criaturas, creados. Él es el que hace esta obra de creación interna, forja su obra, su carácter. Y dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano, lo que decíamos en la mañana en la clase, el preconocimiento de Dios, previo de todo, para que nosotros bajo esa voluntad suya estemos andando. Y donde esa hechura suya, piensa en eso por favor, retén un poco esto, hechura suya, es esa obra maestra de Dios, donde Dios no hace nada mediocre, donde Dios no hace nada medias, donde Dios no es pobre. Dice Pablo que Él es rico y que nos da conforme de sus riquezas. Las riquezas de Dios son extremas. Todo lo que te puedas imaginar está en Dios para el recurso que necesitemos para la vida, para la piedad, para la santidad, para el amor, para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y dice Pablo en Colosenses, aquí apuntando a un vano conocimiento, un conocimiento que no era el conocimiento correcto, dice Pablo, a quienes Dios, versículo 27, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué precioso este versículo, qué precioso. ¿Qué tenemos aquí? De vuelta, la provisión de Dios para aquel que se ha convertido en su Hijo, para aquel que ha venido a este conocimiento de la verdad de Dios Padre, en donde lo que vemos aquí es que en esa provisión de Dios, en esa salvación de Dios, dice el texto, Él quiere que nosotros descubramos, ve lo que dice aquí, a quienes Dios quiso. Importante esto, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Riquezas de la gloria. A ver, Dios quiso en este sentido interno, ya no como alguien no nacido de nuevo, ya no como alguien no natural, no soy un hombre natural, ya pasé de muerte a vida, ya tengo el Espíritu Santo morando en mi interior que me mostró a mi Salvador,
Cristo y a mi Señor, a mi amo, a través de su sacrificio, y me lleva al Padre, continuamente al Padre, a buscarle, a necesitarle, a hablar con Él, a tener una relación íntima, donde Él habla por su palabra y yo necesito escucharle, yo le hablo por la oración y Él me escucha. Pero aquí dice algo extremadamente importante, porque ¿de qué estaba hablando Pablo aquí? Conocer, dar a conocer. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. El misterio es la iglesia. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Y ahí dice el texto, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros. Esto debería a nosotros estremecernos en esta mañana. Cristo en nosotros es la riqueza de la gloria. Cristo. Cristo es una riqueza. Cristo es un valor. Cristo es un tesoro que yo debo descubrir, conocer. No debería existir la mediocridad en el cristianismo. No debería existir la manera de vivir apática, opaca ante la luz, la gloria, la majestad, el amor precioso, grande, inmenso de Dios. Siempre el amor de Cristo nos debería invitar a conocerle, a descubrirle y a que ese conocimiento traiga un efecto de humildad en nosotros. No es orgullo, no es vano conocimiento, es un conocimiento de intimidad donde descubro cuánto amor tiene, cuánta fidelidad tiene, cuánto poder tiene, cuánta justicia tiene, cuánta santidad tiene. Y todo eso es para mi beneficio. Es un recurso inagotable, incalculable de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Precioso. Pasamos a lo segundo, creer en la evidencia de la Biblia y la naturaleza. Además de la conciencia interna del ser humano sobre Dios, que da testimonio claro de que Él existe, en la Biblia y en la naturaleza encontramos evidencia manifiesta de su existencia. Tenemos en Génesis 1:1 un versículo clave aquí. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ponte a pensar conmigo, ¿por qué la Biblia no comienza el primer versículo del primer capítulo con una explicación de que Dios existe, de por qué Dios existe? ¿Por qué Dios no quiso explicar de su existencia y lo quiso explicar después? Lo explicó hasta sábado. Porque la Biblia da por hecho de que Dios existe. La Biblia da por hecho de que Dios existe. La Biblia no necesitó explicar en Génesis 1:1 que Él creó, porque la Biblia reconoce la existencia de Dios, los cielos y la tierra. Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que tú observas, montañas, ahí tenemos montañas, y ahora, gracias a la lluvia, verdes, preciosas. Ahora donde volteas, todo está verde, menos quizás el color de tus ojos o el de los míos, no importa, pero todo está verde, precioso, ¿no? La lluvia, cómo bendijo la tierra queretana. Y vas, si tienes el privilegio de ir al mar y ves el mar, el océano, el que sea, aunque sea el de Veracruz o el de Mar del Plata, que es café, en mi país el mar es café. Si tienes el privilegio de conocer el turquesa, más todavía, más habla mejor de lo precioso del Creador, ¿no? Vas a la peña de Bernal y ves ese monolito ahí, que hay 3 en el mundo, una peña gigantesca, y dices, ¿qué mano de hombre pudo colocar esa piedra gigantesca allí? Pero también contemplas las hojas de un árbol. Ayer hablábamos con mi esposa y mi hijo caminando en la calle acerca de eso. ¿Qué fue lo primero que de alguna manera te generó sensibilidad de la creación? Algunos, los bichos, por ejemplo, les encantan los bichos, y que las hormigas, y que acá, y que allá. A otros es la botánica, todo lo que es jardinería, tierra, sembrar, etc. Otros son las máquinas, desarmar, armar. Todo es maravilloso. Todo va exhibiendo que hay alguien que produjo esa capacidad, primero por Él, en la creación, y después a través de Él, porque nos hizo seres creativos, y eso es precioso. Y seguimos en esto. Miren, volteen a ver al que está al lado de ustedes, volteenlo a ver, con un poquito de observación, obsérvenlo.
Obsérvenlo. Pero quédense viendo un poquito, quédense viendo un poquito. Porque esto es interesante también. Siempre que nos encontramos con otro ser humano, deberíamos darnos cuenta de que una criatura tan increíblemente intrincada, hábil, comunicadora y viva, pudo haber sido creada solo por un creador infinito y sabio. ¿Sabes qué grita la existencia de Dios? Los seres humanos. Es lo que más, de alguna manera, comunica que Dios existe. Nosotros, perfectos, perfectos. No hay un ser imperfecto, aunque venga con situaciones que Dios permita físicamente hablando. Todo es perfecto delante de Dios, porque Dios es perfecto. Dios no falla. Dios no llega tarde, Dios no se equivoca, ¿sí? Y eso es maravilloso. Cuando estábamos esperando a Santiago, hicimos un viaje a Mérida, Jeffrey tenía 6 meses, un poquito más, y nos pasaron la película del ADO, una película de niños con síndrome de Down. Y bueno, yo volteaba a ver y llore, ¿no? Y bueno, evidentemente eso pasó por la mente y el corazón de ambos. ¿Qué si Dios permite algo así? Bueno, yo busqué a un hombre y le dije, ¿qué piensas? Y él me dijo esto: Dios es perfecto. Dios es perfecto. Lo que Dios mande es perfecto. Como lo mande, Él es perfecto. Y es maravilloso. Es maravilloso. ¿Sí? Entonces, cree en la evidencia de la Biblia y la naturaleza. Además de la evidencia que se ve en la existencia de los seres humanos vivos, hay evidencia adicional excelente de la naturaleza. Miren qué versículo precioso. Si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de Dios que nos hace bien? Dice el texto, dándonos lluvias del cielo. La lluvia es una bendición de Dios, aunque a veces nos inundemos. Y tiempos fructíferos. ¿Por qué? Porque la lluvia trae bendición en la tierra, donde la tierra puede producir más y mejor fruto. Y dice el texto esto, miren qué hermoso. Cada vez que estés frente a una mesa, con una tortillita, un poco de sal y haciéndote tu taquito, llenando de sustento. Esa tortillita con un poco de sal es llenando de sustento. O a veces es un plato más espléndido, puede ser un arroz con atún, o puede ser una ensalada riquísima con jitomate, lechuga, pepino, cebolla morada, aceite, limón, riquísima, o un bife de chorizo, fritas. Dios quita hasta lo más que te puedas imaginar, es Dios sustento. Y vean lo que dice aquí. Dice que Dios llena de alegría nuestros corazones. Cada vez que tú y yo nos reímos, es una evidencia de que Dios existe. Y qué bien que le hace al alma reírse, ¿no? Qué bien que le hace al alma reírse, nos hace tan bien, es hermoso. El Salmo 19, versículo 1 y 2, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El cielo, como naturaleza creada por Dios, cuenta lo que Dios es, narra la gloria. ¿Qué es la gloria? Es la majestad de Dios, es el peso de Dios, es lo que Dios es en su ser. Nosotros no podemos pesar a Dios, nosotros no podemos medir a Dios, nosotros no podemos calcular a Dios. Es más, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene, digamos, un espacio que pueda ser contenido. Y eso es lo maravilloso de esta invitación, es como dice el Salmo, que Él es inescrutable, que Él es infinito. Oh, profundidad de las riquezas, decía Pablo en Romanos capítulo 11. Eso es Dios. Y el cielo, como dice el Señor Jesús, que cuando habla de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. De vuelta, en el cielo. Los cielos narran, los cielos cuentan, los cielos obedecen a su Creador. Cuando en Isaías, por eso lo puse como introducción, Isaías 40 dice que Dios mueve el cielo, las nubes, como una cortina a nosotros en la mañana, y que contempla lo gigante que es Dios, y eso es maravilloso, maravilloso. Mirar al cielo de día o de noche es ver el sol, la luna, las estrellas, el firmamento y las nubes, todo continuamente declarando por su existencia belleza y grandeza, que un creador poderoso y sabio los hizo y los sostiene en su orden. Tercer punto aquí, yo dije que lo iba a dividir en 4. Solo Dios puede vencer nuestro pecado.
y permitir quedar convencidos de su existencia. Debemos recordar que en este mundo pecador, Dios debe permitirnos quedar persuadidos, o de lo contrario, no creeríamos en Él. En pocas palabras, la obra la hace Dios en nuestros corazones. Y dice el texto de 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Y lectura debes entender el evangelio, la salvación, el perdón de tus pecados, esta obra que Cristo hizo en la cruz para morir, para sacrificarse, para resucitar, para el perdón, para la paz, para que tú y yo tengamos un Padre en los cielos, un Espíritu Santo morando, habitando en nosotros, obrando y trabajando, haciéndonos diferentes, santificándonos, renovándonos, haciéndonos conformes a la imagen de su Hijo. Y dice el texto, ¿cómo quiso Dios que tú y yo viéramos esta evidencia de su poder, de que Él existe? Vean lo que dice el texto 1 de 1 Corintios, ya que Dios, en su sabio designio, voluntad, soberanía, decisión, dispuso que el mundo, tú y yo, no le conociéramos mediante la sabiduría humana. Es decir, el hombre no tiene jactancia alguna, la filosofía, la manera de pensar, todo lo que nosotros como humanos queremos, la ciencia, descubrir y queremos ahí como que decir, mira, Dios te atrapé, eso no existe para Dios, eso no cuenta para Dios, eso no vale. Nuestra sabiduría humana no genera absolutamente nada. Y dice el texto que Dios tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Cómo fue que Dios llegó a convencer a un pecador como tú y como yo perdido para que nos diéramos cuenta de que Él existe? Pero que no solamente existe, sino que existe de una manera, bajo una forma, bajo una moral, bajo una ética, bajo una forma de ser, siendo santo, 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 mandando un hijo a vivir 33 años, vivir de una manera santa, humilde, amorosa, sacrificial, dispuesta, se sacrificó, murió a los 33 años Jesucristo, y luego Jesucristo, estando en tierra, dijo, voy a irme, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y nos dio poder, un poder que nos capacita, que nos da carácter, que nos renueva, que nos transforma y que nos conecta. 7 días, 24 horas, cada momento, cada instante con esta relación donde no hay una desconexión en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Porque si confesamos que Él es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que somos creyentes, sabemos que aun cuando nosotros estamos pecando, sabemos que Dios nos está viendo. No estamos nunca fuera de la mirada de Dios y lo sabemos. Y son de las cosas que nos redargullen, que nos convencen. Y esto es maravilloso porque Pablo va a decir aquí cómo es que esa sabiduría de Dios salvó. Vean lo que dice 1 Corintios 2, 4 y 5. Que esa sabiduría de Dios en la salvación de un pecador se ve así, con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cuánto amparo, cuánta cobertura de parte de Dios a aquellas criaturas que Él las atrae hacia Él, hacia su evidencia real de que existe, que es Dios y que se relaciona con todo lo que crea, pero también con todo lo que Él hace para salvar, para traer una identidad, una fe genuina, firme, de que Él es Dios y que si Él te hizo hombre por algo y para algo. Y si te hizo mujer por algo y para algo, para que cumplas conforme a lo que Él dice aquí, cómo debes ser como hombre. Maduro, santo, amoroso, abnegado, perdonador, servicial, y como mujer sumisa, obediente, amorosa, afable, apacible, con un carácter que refleja a Cristo, de la misma forma que aquí, pero todo emana de aquí. No emana de un pastor, no emana de una religión, no emana de una filosofía, no emana de libros que podemos leer, emana de la fuente que es Dios por medio de su palabra. Y ahí está la demostración, porque Dios salva con demostración. No puede haber una persona que diga, soy salvo, y no pueda dar testimonio de que ya ha dejado de mentir, o por lo menos ya de 10 mentiras dice una chiquitita y se siente mal.
y que va cambiando su temperamento y que va dejando de ser egoísta y va siendo generoso, etcétera, etcétera, etcétera. No hay perfectos aquí, no existen. Pero sí existimos personas que estamos conscientes de que debemos trabajar todo el tiempo con el corazón a través de la evidencia de lo que Él es. Y para terminar, dependemos de que Dios nos quite la ceguera y la irracionalidad causada por el pecado y nos permita evaluar correctamente la evidencia, creer lo que dice la Biblia y alcanzar la fe de Cristo que salva, que es lo que acabamos de leer allí en Corintios. Solamente para afirmar esto, la fe sola en Cristo identifica la existencia de Dios. Abraham, ahora lo vamos a leer, la fe es un don de Dios que da al pecador para salvarlo y conectarlo en una relación con un único Dios, creador, soberano y todopoderoso. Abraham, ¿qué dice la Escritura? Creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Pablo dice en Romanos 3:25, el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Pablo igual en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Hebreos 11:3, porque por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. La fe de un creyente no tiene que ver para creer. Cree porque sabe que hay algo detrás, que orquestó, que obró, que operó. Y no es algo, es alguien con mayúscula al que reconocemos, respetamos, nos postramos y apartamos momentos como estos con pureza, con fe genuina, donde no negociamos con lo que Dios es, porque hay una relación con Él. Y ven lo que dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y esa fe, como leímos, es un don de Dios que te conecta con Dios. Así que, para terminar, reflexionemos viendo un video que habla de este maravilloso Dios, de este grandioso Dios, de este precioso Dios. Y luego voy a concluir con algo reflexivo para orar juntos, donde quisiera que varios pudiéramos orar ahí desde nuestros lugares dando gracias por el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios único. Así que yo voy a hacer una oración mientras van poniendo el video. Padre, sé que todavía no termina el sermón, pero por favor te ruego para que podamos, Dios, asombrarnos de quién eres, humillarnos y tener una actitud de humildad hacia ti, por favor, que nos gocemos en quien tú eres. Y bueno, Dios, a tu nombre sea la gloria.
que hablan de la creación de Dios. Esta amplia variedad de testimonios de la existencia de varias partes del mundo creado nos sugiere que en cierto sentido todo lo que existe da evidencia de la existencia de Dios. Para los que tienen ojos para ver y evaluar la evidencia correctamente, toda hoja de todo árbol, toda brizna de hierba, toda estrella en el cielo y toda otra parte de la creación claman continuamente: Dios me hizo, Dios me hizo, Dios me hizo. Si nuestros corazones y mentes no estuvieran tan cegados por el pecado, sería imposible que observáramos con detenimiento la complejidad de una hoja de un árbol y dijéramos: nadie creó esto, apareció porque sí. La belleza de un copo de nieve, la potencia majestuosa de una tempestad, la habilidad de una abeja, el sabor refrescante del agua fría, las capacidades increíbles de la mano humana, todos estos y miles de otros aspectos de la creación no podría haber llegado a existir aparte de la creatividad de un creador todopoderoso y omnisciente. Para quienes evalúan correctamente la evidencia, todo en la Biblia y toda la naturaleza prueban claramente que Dios existe, describe. Y para terminar, existe, basamos nuestra creencia no aparte de alguna evidencia, sino en una cantidad de evidencias confiables de la palabra y de las obras de Dios. Es característica de la fe verdadera ser una confianza que se basa en la evidencia fiable y la certeza segura de la existencia de un único Dios verdadero. Amén. Bueno, como decía en la mañana, puede ser que algunos de aquí presentes tengan dudas de la existencia de Dios. Estamos para servirles. Estamos para servirles. Si tú quieres que nos tomemos un café, que charlemos, podemos hacerlo y convivir un tiempo para ir a las Escrituras, para escucharte, escuchar tu testimonio y para que descubras a este Dios todopoderoso, majestuoso, maravilloso y juntos nos rindamos ante Él. ¿Por qué no oramos? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere dar gracias a Dios? Job, ¿quién más? ¿Quién más? Así vamos allí. ¿Le pasamos el micrófono? ¿Tiene el micrófono, Job? David, ¿lo tienes tú? Ah, ¿lo tiene Ponchito? Gracias. Bueno, de Job, si alguien quiere orar también para dar gracias. Oraciones así cortitas, puntuales, específicas, dando gracias por Dios, por lo que Él es. Oremos. Señor mío, Dios mío y Padre mío, te damos gracias, Padre, por ser nuestro Creador, por ser el amo y Señor de todo el universo. Gracias porque nos dejas verte, Señor. Te pido, por favor, que quites las vendas de nuestros ojos, la dureza de nuestro corazón, que no nos permitan hacerlo, Señor. Permítenos reconocerte en cada paso, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada acción que